Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bienvenidos a este acto de entrega del Premio Fernando de los Ríos. La verdad que aunque uno lleva algún tiempo hablando en público, que no mucho, no se quita la atención de hablar nunca en sede socialista. No es el miedo escénico, como decía alguno, sino ese respeto al lugar donde uno habla, que es un sitio donde han hablado tantos compañeros y compañeras que han dado la vida por nuestras ideas. Además, el respeto de hablar en la casa de nuestro fundador, Pablo Iglesias. Es el respeto que hoy venimos a reivindicar y a reconocer con el Premio Fernando de los Ríos al compañero Salvador Illa. Porque si hoy en España hay una revolución pendiente, esa es la revolución del respeto, como decía nuestro Fernando de los Ríos. Figura política de donde nace el relato de Cristiano Socialista. Un compañero de actualidad incuestionable. Una revolución de respeto que hagan anacrónicos los discursos sobrecitados, agresivos, grandilocuentes y apocalípticos. Esos discursos, compañeros y compañeras, no pueden tener ni futuro ni presente en nuestra sociedad. Una revolución de respeto que venza al odio, ese odio que es un obstáculo en el camino a seguir en la convivencia. Y no hay que olvidar, compañeras y compañeros, que la democracia es fundamentalmente convivencia. Es preciso cultivar no el resentimiento, sino el sentimiento con el prójimo. Quiero darte las gracias, Salvador, por varias cuestiones. Una, por estar aquí con nosotros y acceder a recoger premios personalmente. Gracias de corazón. Otra, por tu gestión durante la pandemia y por tu talante de un hombre con una gran serenidad, no fría, sino empática, durante aquellos tiempos tan duros para este país. Salvador, cuánto sufríamos las familias socialistas cuando te atacaban la alianza del odio, cómo sufríamos cuando intentaban desprestigiarte por ser un hombre de pensamiento, por ser un filósofo. No sabían que la filosofía y la medicina compartieron lugar de nacimiento y padres de pensamiento. En ese momento comprobé que los ideólogos de la alianza del odio no eran Carl Smith, ni Milton Friedman, como ellos presumen, ni Douglas Murray actualmente, no. En ese momento, que además coincidió con la película de Unamuno, Mientras dure la guerra, me di cuenta que los ideólogos del odio de ahora eran los que gritaban entonces: muera la inteligencia. Y todavía no han superado ese nivel de evolución de la conciencia y del pensamiento. Por eso creo que es sumamente importante el reconocimiento hacia tu persona, Salvador. Gente que vengan de la esfera de la filosofía, porque creo que es urgente poner de moda a la sociedad a los estudiosos, a los pensadores, a los incitadores de la conciencia del bien común. Intelectuales que no solo trabajen con sus ideas, sino intelectuales que mantengan una posición y que la defiendan. Y reivindico el papel del pensamiento, reivindico el papel de la sabiduría, porque rompe el caparazón de la incultura y el egoísmo, como decía Fernando de los Ríos. Y dar también las gracias por ayudar a construir una Cataluña más cohesionada y más unida, donde es más importante lo que se dice que es la lengua que se dice, como tú decías bien en campaña electoral. Ganaste con un programa político, pero llegaste al corazón de la gente con un talante que me recordaba a la oración de San Francisco: donde haya odio, lleve yo el amor; donde haya ofensa, lleve yo el perdón; donde haya discordia, lleve yo la unión; donde haya duda, lleve yo la fe; donde haya error, lleve yo la verdad; donde haya desesperación, lleve yo la alegría; donde haya tiniebla, lleve yo la luz. Y ese es verdaderamente a tu programa político, que llega hasta el corazón y sigue llegando. Querido Salvador, el talante se aprende, el talento se aprende, el talante no. Y tú tienes dos cualidades: tú tienes talante y talento. Un talante necesario para trabajar por una sociedad tolerante, noble, justa y respetuosa. Tú sabes, Salvador, que en estos momentos disruptivos los valores cristianos son fundamentales en la hoja de ruta de la socialdemocracia. Los valores del cristianismo deben de ser una de las lentes que ilumina el faro de la socialdemocracia en el siglo XXI. Miren, y voy terminando, el socialismo actual tiene que beber la fuente del socialismo humanista. Aquellos que decían
Cuanto más necesitado, más derecho, cuanto más recursos, más obligaciones con los necesitados. Un socialismo humanista que ayude a recuperar el socialismo de utopía. Socialismo siempre capitalizó el discurso de la esperanza y no el del miedo. Tenemos que volver a reconectar con los de abajo, como lo hace el compañero Juan Lobato en semanas de 8 días, o como lo hace tú en Cataluña, como lo hace la compañera ministra. Tenemos que reconectar con los de abajo. La gente quiere volver a forma de existencia que les den el control sobre su vida, y esa seguridad en tiempos de incertidumbre se lo tenemos que dar los socialistas. Miren, hay una identificación entre los tiempos que se viven en la literatura. La literatura de los años 80 era literatura de ciencia ficción. Hoy es la literatura de la novela negra. Hagamos los socialistas que la literatura del mañana sea la literatura de la esperanza y de la utopía. Muchísimas gracias. Os dejo con la compañera María Guijarro. Pues arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a Cristianos Socialistas por haberme invitado, eskerrik asko gonbidatzeagatik, porque me ha permitido, entre otras cosas, pues estar en persona con Salvador Illa, al que yo le he escuchado en comisiones, en pleno, durante toda esa terrible pandemia que hemos vivido en nuestro país, ¿no? Y quería comenzar con la cita de un vasco asesinado por ejercer la política. Nosotros, desgraciadamente, en el partido y en el Partido Socialista de Euskadi, sabemos mucho de eso. Pero hoy quería empezar con un jesuita que se llamaba Ignacio Ellacuría y que lo mataron por hacer política también en Centroamérica. Y decía que hay que hacer todo lo posible para que la libertad sea la victoria sobre la opresión, la justicia sobre la injusticia y el amor sobre el odio. Y con su pensamiento y con su acción, Ignacio Ellacuría nos demostró la necesidad de empoderar y de emancipar a las personas más vulnerables. Creía él en la capacidad histórica de las personas para liberarse de la opresión y además construir una fraternidad siempre desde abajo. Él fue un cristiano íntegro y que yo creo que armonizó ética, mística y también política. Mucha política hizo Ignacio Ellacuría. Y sobre esto quería hablar un momentito esta tarde, sobre la cuestión de la ética y la política, sobre reconocer a la otra, al otro, en sus compromisos y en sus capacidades. Y cada uno, desde las convicciones que tenemos, incluidas las convicciones religiosas, porque tienen que ser siempre un compromiso para transformar esta sociedad absolutamente desigual. Y creo que Salvador Illa, es verdad, representa esto y representa algo que necesitamos cada vez más, que es legitimidad ética. Yo, que decía que no tengo la suerte de conocerle personalmente ni haber trabajado con él, pues esta semana en el Parlamento, que ha sido largo también para nosotras y nosotros el Parlamento, he hablado con algunas compañeras diputadas y diputados que sí te conocen y les preguntaba, ¿no? ¿Qué opinas de Salvador Illa? Bueno, las respuestas han sido bastante parecidas y buenas. Ellos decían, es una persona de sólidos valores, de fuertes convicciones, con una gran capacidad de trabajo. Qué remedio en medio de una pandemia si eres el ministro de Sanidad, ¿verdad? Discreto y muy respetuoso. Eso es lo que dicen. Así que sí, yo creo que Salvador Illa representa una presencia de personas cristianas en la vida pública realmente necesaria, ¿no? Y ya lo sabemos y lo vivimos cada día, en mi caso, en el Parlamento, ¿no? Porque hay fuerzas políticas en este momento que se arrogan incluso esto, la representación del cristianismo. Pero es que no aplican el no robarás, no aplican el trabajar por la justicia, no aplican el trabajar por los humildes, no aplican el dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento, no aplican proteger a las mujeres de la violencia machista, no aplican proteger a las personas que vienen huyendo de guerras, no aplican proteger al colectivo LGTBI. Y todo eso no solo es, yo creo, un fracaso para la democracia y además provoca una inmensa tristeza, realmente una inmensa tristeza. Yo no tengo claro que la solución a muchas de estas cosas sea explicitarnos los católicos en la vida pública, ¿no? En la política.
En los partidos de centro-derecha y en los nacionalistas quizás es más fácil, por una razón quizá de cultura política y a veces también de cuestión electoral, ¿no?, de interés electoral. De hecho, dice mi amigo Carlos García Andoín, al que yo quiero mucho y que me enseña mucho cada día, escribe y dice: la visibilización no tiene por qué ser positiva de por sí, porque hay políticos notorios que han hecho testimonio reiterado de su fe católica y han tenido conductas, sin embargo, éticamente reprochables e incluso penalmente punibles, que vamos a decir estos días también, ¿no? Y no han sido precisamente ejemplares, y lo que afea la misma motivación cristiana de su compromiso público. Eso dice Carlos. Y yo creo que la visibilización en los partidos de izquierda quizás es más compleja, pero si le damos la vuelta debería ser más sencilla, porque en realidad la socialdemocracia resume muy bien muchos de los valores compartidos, ¿no? Resume la justicia social, la atención a los más vulnerables, la igualdad entre mujeres y hombres, el trabajo constante, el respeto por las personas y también la educación, que últimamente, por lo menos en el Parlamento, echamos mucho de menos de quienes se definen como buenos católicos. Y el Partido Socialista trabaja efectivamente por todo eso, por erradicar la pobreza persistente, por erradicar la desigualdad, por remodelar una fiscalidad siempre en favor de las personas vulnerables, esa reforma laboral, pensiones dignas, planes económicos que no dejan a nadie atrás, derechos y libertades, derechos de la infancia, solidaridad internacional y acogida humanitaria. Ahora tenemos Ucrania, pero acabamos de tener Afganistán, y es además un posicionamiento internacionalista que mira desde lo local a lo global y siempre con mirada solidaria. La pandemia nos lo enseñó, la maldita pandemia también nos lo enseñó, nos enseñó esa desigualdad internacional en su más cruda manifestación, ¿no? Porque eran sufrimientos compartidos, pero no teníamos todos los mismos recursos para afrontarlos, ¿no? Y yo creo que ahí estuvo también su ministerio, Salvador. Estuvo con una gestión eficaz, pero también con una mirada solidaria. Y yo creo que las gentes del Partido Socialista, y más las personas que trabajamos en lo internacional, nos sentimos muy orgullosas de su gestión al frente de todo eso, ¿no? Y además, una mirada feminista, muy necesaria en la política y en la Iglesia también, muy necesaria en la Iglesia, que echamos de menos las mujeres ahí también, ¿no? Y todos esos autodenominados buenos católicos, yo por lo menos les pediría que reflexionen sobre lo que dicen en las tribunas, lo que dicen en los atriles, y en qué votan, y sobre qué votan, y en contra de qué votan, ¿no? Así que sí, yo creo que la honestidad y la entrega que proyecta Salvador Illa es garante de que el Partido Socialista tiene un representante de rango que nos representa a muchas, muchas personas, porque lo pensaba cuando pensaba en cosas que he estado escuchando, ¿no? Porque yo creo que representa que la autoridad no tiene por qué llevar asociadas los gritos y las salidas de tono, porque el servicio en lo público no tiene por qué ser solo marketing y publicidad, porque la radicalidad contra la injusticia tiene que ser una constante en la religión también y sobre todo en la política. Y no existe ni una fe vacía ni una política sin valores, no existe. Y porque el respeto y la educación no tiene por qué estar reñidas con la contundencia, y porque la coherencia tiene que ser además una constante en las personas que nos dedicamos a la res pública. Y cada una y cada uno desde donde nos corresponda en cada momento, sin arrogancias y sin soberbias, donde nos corresponda en cada momento, y con escucha activa y con diálogo permanente y tendiendo puentes. Hombre, y si es con una sonrisa, pues yo también, porque digo que igual se agradece en este mundo tan hostil de la política de vez en cuando una sonrisa, ¿no? Y muchas de mis compañeras, Isaura, también me lo demuestran cada día, cuando trabajamos con ellas a diario en el Parlamento, ¿no? Dando ejemplo de un trabajo honesto y de un trabajo sincero, porque no todos los políticos somos iguales. Y una cuestión para terminar ya. Yo creo que hay que seguir siendo radicales, es una cuestión que como mujer y como feminista no puedo dejar de decir en los planteamientos a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, porque esos autodenominados buenos católicos nos quieren tapar la voz. Y yo digo ni un paso atrás contra el machismo, el racismo, la xenofobia y el clasismo, y ante eso ni un paso atrás.
En definitiva, Salvador, nos demuestras que lo personal es político y lo político es personal. Es un orgullo compartir partido, convicciones y sensibilidad contigo. Así que, Illa Jauna, zorionak, bihotz bihotxez, señorilla, felicidades de corazón. Muchas gracias. Y os dejo con Mercedes González, con la secretaria general de la Agrupación del PSOE de Ciudad de Madrid. Buenas tardes. Muchas gracias al grupo de cristianos socialistas, Salvador, compañeros de Madrid, Hanna, que aunque está en la Ejecutiva Federal es de Madrid y está siempre con nosotros, nuestro secretario general, Juan Segovia, y Saura, que fue una de las primeras cristianas socialistas que yo me encontré en mi vida devota de Santa Gema, que tantas veces la ha ayudado, Padre Ángel, Margarita. Permítanme que comience de verdad agradeciendo al Grupo Federal de Cristianos Socialistas haberme invitado a este acto y haber escogido al premiado de este año. Salvador Illa es, sin duda alguna, una persona, un compañero, que atesora una trayectoria plena de compromiso político y de dedicación a los demás, de servicio público en beneficio del interés general, que posee la virtud ética con una fuerte dimensión vocacional, que ha servido de inspiración para muchos y para muchas, entre las cuales me encuentro, y para mí es un honor estar aquí, porque formo parte de esa mayoría de españoles que decía María, que ha sentido la cercanía del ministro de Sanidad en los peores momentos de una pandemia inédita en la sociedad moderna. Acudía al Parlamento y a los medios de comunicación a rendir cuentas de su trabajo, pero sobre todo a tendernos una mano virtual y asegurarnos que mientras existiera el peligro más grave de la enfermedad, él no cejaría de luchar contra ella para lograr nuestra seguridad, nuestra protección y, lo más importante, nuestra salud. Mientras los hermanos, los amigos, los duques, los primos miraban cómo forrarse en contratos en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, mientras unos y otros hacían caja, Salvador Illa hacía ingentes esfuerzos por blindar a nuestros sanitarios para que estuvieran protegidos frente al virus con medios suficientes y para protegernos a toda la población con vacunas. Su voz segura, cálida, serena, amable, nos dio confianza en los momentos más duros y terribles y nos mostró, lo decía María también, la altura moral y ética de un gobierno inédito que acababa de constituirse, que acababa de dar sus primeros pasos y que tuvo que enfrentarse a un virus terriblemente desconocido. Un gobierno que propuso defendernos a todos y a todas, mientras escuchaba el rumor, el ruido continuo de una oposición irresponsable que cada 15 días se equilibraba y pesaba qué le interesaba más, si votar o no la prórroga del estado de alarma o jugar en el campo de lo interés político y particular. Pero no es el momento de recordar lo malo, porque es una entrega de premios, es el momento de proclamar lo bueno, y por ello quiero aprovechar esta oportunidad y este regalo que me hacéis para decir que Salvador Illa ha sido un buen ministro en un muy mal momento, o mejor dicho, ha sido el mejor ministro en el peor de los momentos. Por ello, los socialistas y el conjunto de la ciudadanía te debemos una enorme gratitud a ti y al presidente del Gobierno, que decidió encargarte y encomendarte la cartera del Ministerio de Sanidad. Tu temple, tu moderación, tu solvencia acreditaron tu trabajo, el trabajo imprevisto contra un virus y el trabajo moderado e inteligente administrando la actitud y el lenguaje, el tono y la prudencia, sorteando las tormentas que la política aparejaba a la enfermedad, y todo ello, desde luego, te hace acreedor muy justo de este premio. Pero, compañeros y compañeras, a mí me gustaría destacar una faceta fundamental de este premiado, o que para mí es fundamental, porque Salvador Illa es, aparte de muchas cosas, un municipalista. Y eso, si me permiten la broma en este contexto, para mí es una virtud teologal. Sin auténtica discusión. Salvador ha sido alcalde
Y creo que es la máxima aspiración y al mismo tiempo la mayor enseñanza que podemos tener en política. No hay mayor apuesta de vida pública que defender los intereses de los ciudadanos, de aquellos que viven y conviven contigo, atendiendo a la realidad de su vida cotidiana e intentando hacerla mucho mejor. El municipalismo es la expresión más audaz del compromiso político, porque exige una visión compleja de la realidad, pero al mismo tiempo un tratamiento muy sencillo a la hora de tratarla y resolverla. El municipalismo imprime una forma de ver, de entender y de hacer política que estoy segura de que para llegar al Salvador que hoy nos encontramos, si miramos al conocimiento que tuvo de lo local, es la razón de muchas partes de su personalidad del Salvador de hoy. Y por último, no quería acabar sin hacer una referencia al premio o a la denominación del premio que ya se ha mencionado, Fernando de los Ríos, quien reflejó hace 100 años este espíritu de tolerancia que hoy compartimos todos y todas las socialistas. Fue un intelectual en un partido de trabajadores, el hombre que contribuyó desde el compromiso ético al pensamiento de la institución libre de enseñanza, que se opuso a la dictadura de Primo, que se opuso a los defensores del sovietismo, que defendió la libertad como un bien absoluto frente a Lenin, que de actualidad, que pasó cárcel y expulsión de la universidad, que formó parte del Gobierno provisional de la República, que fue ministro de Justicia y de Instrucción Pública y que nos regaló al mejor Lorca con las 2 mayores obras de su vida. Le llevó de viaje a Estados Unidos, donde ahí concibió Poeta en Nueva York y le facilitó los medios para constituir La Barraca, la compañía universitaria que fue por los pueblos más deprimidos de España a llevar a los clásicos con fondos escénicos de Dalí. En definitiva, modernidad, cultura y progreso, esos son los valores que identifican a Fernando de los Ríos. Generosidad, trabajo y empeño ético forman parte de los valores de Salvador Illa. Compromiso, convivencia y tolerancia constituyen la esencia del Grupo Federal de Cristianos Socialistas, con lo cual yo solo puedo deciros que muchísimas gracias a todos y a todas por regalarme esta tarde tan repleta de valores y enhorabuena, Salvador. Y ahora subo los micros, que me han dicho que tenía que bajarlos. Ahora los subo porque viene una persona que está más a la altura de las circunstancias, que es el secretario general del Partido Socialista en Madrid, Juan Lobato. Bueno, vamos a tener mucha ocasión para hacer este juego de los micros, Mercedes, así que vamos ensayando. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos y a todas. Isaura, querida presidenta del partido en Madrid, muchas gracias por acompañarnos aquí. Padre Ángel, un placer volver a verte. Ministra, mil gracias. María, muchas gracias por acompañarnos. Querida Hanna, Mercedes, muchas gracias. Salvador. Y Cristóbal, mil gracias por la invitación. A Cristianos Socialistas, mil gracias por hacer este acto tan bonito y tener ya este segundo premio Fernando de los Ríos. Y sobre todo, muchas gracias por vuestro trabajo. Hemos tenido ocasión de compartir algunas iniciativas de Cristianos Socialistas y quiero agradeceros a todos los que formáis parte de este gran equipo con tanta capacidad de iniciativa y con tanta ilusión por trasladar valores tan importantes para el PSOE como los que representáis. Mil gracias por vuestro trabajo, porque el PSOE no es un partido de dogmas, el PSOE es un partido de valores. Y estos valores que tenemos desde hace más de 140 años, absolutamente inamovibles, beben con claridad del humanismo cristiano. Y esos valores del humanismo cristiano tenemos que representarlos, defenderlos y dotarlos de actualidad sin ningún complejo en el PSOE. Y esto yo creo que es un reto que tenemos que tener muy presente. Y por eso el trabajo que hacéis desde Cristianos Socialistas a nivel interno, pero también a nivel externo, es tan importante. Para que estos valores del socialismo que compartimos con el humanismo cristiano estén con plena vigencia en nuestras posiciones políticas, en nuestros proyectos de país, en nuestros modelos de región, en nuestros modelos de ciudad. Hablaba también Mercedes del municipalismo, así que muchas gracias por mantener
vivos unos valores esenciales que están en el mismo origen del PSOE. Mil gracias, Cristóbal, por vuestro compromiso y por vuestro trabajo. Y mil gracias también por celebrar este premio y por haber elegido este año como premiado a Salvador Illa, que es un gran amigo de Madrid y que representa, y lo hemos hablado ya muchas veces, esa necesidad de recuperar los valores de la concordia, de la colaboración, de la solidaridad, del ser capaces de compartir proyectos que tiene Cataluña y que tiene Madrid y que seguro que en el futuro dará mucha riqueza a este país, dará mucha riqueza a este partido. Y esos valores que representa Salvador, que ha sido un referente para todos en estos 2 últimos años. Fijaros si es difícil en política actuar con prudencia, con humildad y con determinación. Y es ya casi imposible actuar todos los días con prudencia, con humildad y con determinación. Pero es que aún es más difícil actuar todos los días de un estado de alarma con prudencia, humildad y determinación. Y eso es lo que ha hecho Salvador Illa, una persona que asumió una responsabilidad tan compleja como es dirigir la cartera de Sanidad en una circunstancia histórica por su complejidad, histórica por las dificultades que entrañaba, por los retos, decía Mercedes, no solo de la gestión sanitaria, sino de la gestión emocional, de la gestión social, en una circunstancia de incertidumbre, de desasosiego, de desesperación también en mucha gente. Y cómo esos valores de humildad, de prudencia, de determinación fueron capaces de generar en la sociedad española una vinculación, una tranquilidad, un sosiego en tiempos de incertidumbre. Y conseguir eso tiene muchísimo mérito. Y solo se consigue desde la profundidad de los valores que tiene Salvador Illa y con los que actúa y dirige la política en este momento al frente del Partido de los Socialistas de Cataluña. Esos valores que son los que hoy reconocen cristianos socialistas y por los que se le da este premio tan merecido y que tanto orgullo nos supone a todos los compañeros del Partido Socialista Obrero Español, y esta es la razón por la que estamos hoy aquí tan contentos, como decía Mercedes, de que nos hayan regalado esta tarde para acompañaros, para escucharos y para felicitar a cristianos socialistas y muy especialmente a Salvador Illa. Enhorabuena y muchísimas gracias, Salvador, por todo tu trabajo y compromiso. Gracias. Muchísimas gracias. Y a continuación va a intervenir una mujer de Madrid, pero del mundo, una mujer del PSOE, de la dirección política del PSOE, la secretaria, nada más y nada menos, de Política Internacional del PSOE, con lo que representa para el PSOE la política internacional. Tranquila, tranquila, que queda un poco. Con lo que representa para el PSOE la política internacional. Una mujer que ha afrontado el reto de dirigir la política internacional del partido en la dirección política y teniendo que afrontar situaciones, pues como estáis viendo, complejas e intensas, y que lo está haciendo con una capacidad de liderazgo y de fortaleza envidiable, y que esta semana, entre otras cosas, ha demostrado ese liderazgo en la Asamblea de Madrid, en circunstancias parlamentarias complejas donde hace falta tener mucha madera para resistir algunas cosas muy injustas que estamos oyendo. Y precisamente Hanna nos ha hecho sentirnos en el Parlamento orgullosos de nuestro Gobierno, orgullosos de nuestro partido y orgullosos de la dirección que tiene este país. Adelante, Hanna, y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Juan. La verdad es que ayer tuvimos un día difícil en el Parlamento y reconozco muy agradecida por el liderazgo que tienes, que llevas y el cariño que me diste ayer. De verdad, es que fue un día muy difícil y llegar a casa, recibir tantos mensajes de los compañeros y contigo al frente, de verdad, tiene para mí un valor incalculable y sobre todo porque ha sido un año con muchos cambios en mi vida personal y profesional y ha habido mucha gente que ha estado ahí. Aquí está Isaura y bueno, muchos de los presentes
y es verdad que valoro mucho, de verdad, dónde hemos llegado todos juntos y los cambios que estamos haciendo, sobre todo en Madrid. Y aquí dar las gracias a Cristianos Socialistas por invitarme, querida Mercedes, tú eres parte de este cambio, a este Madrid que nos espera, este Madrid con tanto futuro. Los doy, sois ahora el faro y el horizonte y estamos muy orgullosos de vosotros. Un saludo, mi querida Isaura, Padre Ángel, ministra, otra vez Mercedes y Juan, mi compañera María Cristóbal por invitarnos y Juan. Un beso muy fuerte y gracias por organizar esto, que sé que ha llevado mucho tiempo y mucho trabajo. Bueno, pues agradeceros que me invitéis a esta segunda edición de entrega del Premio Fernando de los Ríos a Salvador Illa. Muy merecido este premio, veo que todos estamos de acuerdo en que es muy merecido, tu paciencia, tu capacidad de llegar a acuerdos, lo bien que lo hiciste cuando eras ministro durante la pandemia. Yo creo que pues, es algo que hemos comentado todos, ¿no? En lo que estamos todos muy de acuerdo. Hace un año leía una tribuna tuya, Cristóbal, donde indicabas la necesidad de que los socialistas nos uniéramos en 3 frentes: la defensa del estado del bienestar, el combate contra los populismos y la recuperación del espíritu del reencuentro cotidiano. Creo que Salvador representa muy bien estos valores y los avances de que los socialistas podemos hacer cuando estamos en política y ante todos estos frentes. En primer lugar, pues como hemos comentado, por la difícil gestión que había durante la pandemia, ¿no? en algo que no teníamos precedente, en algo que no sabíamos, que no conocíamos y que llevaste con tanta entereza y tanto estoicismo. Quedará siempre como el ministro socialista que gestionó la pandemia, Salvador. Una gestión complicada que evitó el colapso del Sistema Nacional de Salud. Hay que subrayar que el modelo sanitario español es una de las conquistas más importantes de nuestra sociedad, por eso hay que cuidarla y cuidarla bien. Y además se ha ido consolidando desde los años 80. Es una conquista en la que tuvimos muchísimo que ver todos los socialistas, con la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986 del ministro Ernest Lluch, que significó un hito para la protección social y sentó las bases de nuestro sistema sanitario. Conceptos como atención integral, universalidad en el acceso, cohesión social y territorial, que derivan de la planificación de centros y servicios sanitarios, fueron incluidos por esta ley. Posteriormente, la Ley General de Salud Pública de 2011, en el Gobierno de Zapatero, completó la universalización efectiva de la sanidad pública española. Estas leyes configuran los verdaderos paradigmas de nuestro Sistema Nacional de Salud. En la actualidad, el Gobierno sigue trabajando para fortalecer y mejorar nuestro Sistema Nacional de Salud. La pandemia nos enseñó y nos sigue enseñando cómo es necesario superar estas crisis, cómo debemos superarlas, y una de las razones principales y el objeto principal por el cual podemos superarla es fortaleciendo el estado de bienestar para garantizar unos niveles de atención y seguridad a todos los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, porque si algo sabemos de la pandemia es que todos podemos fallecer y todos somos iguales, ¿verdad? No hay clases sociales, no hay élites, todos somos vulnerables ante el virus. Por ello, cuando analizamos con perspectiva todo lo que trabajaste y todo lo que hiciste durante la pandemia, nos damos cuenta de lo difícil que fue tu trabajo, Salvador. Todo ello, además, lo hiciste con sosiego, con transparencia, sin crispación y desde una voluntad de unir a toda la sociedad y a todas las fuerzas políticas. No se puede decir lo mismo de los que estaban en la oposición. En esos meses, el Gobierno, con el ministro de Sanidad a la cabeza, hizo lo que debió hacer: colocar a las personas por delante, hacer todo lo posible para que en un contexto muy complicado de falta de información hubiera mucha transparencia y comunicación constante. En la actualidad, como líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa trabaja para desinflamar la política catalana, que también es otro frente muy fácil, centrarla en los verdaderos problemas de los catalanes y las catalanas. Es el camino para que a medio plazo podamos superar los problemas que hay entre Cataluña y el resto de España, y si hay alguien que lo puede conseguir, ese vas a ser tú, Salvador. Estoy segura, estamos seguros. Estoy convencida de que en un tiempo cercano te veremos como presidente de la Generalitat y todos saldremos ganando. Ya lo ha hecho Mercedes, además de una manera mucho más intensa que yo y muy bonita y muy poética, hablando de Fernando de los Ríos, pero yo también voy a decir una cosita pequeña. Es muy apropiado el nombre que habéis escogido para estos premios, porque él representaba la unión del humanismo y del socialismo, un valor que está muy presente en la Constitución de la Segunda República. Desde los ideales y valores cristianos, Fernando de los Ríos luchó por transformar una sociedad y un sistema capitalista sin cortapisas, hoy diríamos neoliberal, que devoraba a las clases trabajadoras. Decía que era necesario someter la economía de mercado a reglas de solidaridad
y de equidad, algo que compartimos los socialistas. También trabajó para separar la Iglesia y el Estado, y lo hizo sin renunciar a sus valores cristianos, porque no es necesario hacerlo. El laicismo no tiene por qué ser contrario a la religión, pero sí defender la libertad de conciencia. Igualmente trató de humanizar la administración pública. No olvidemos que es Fernando de los Ríos, como ministro de Justicia, quien nombra a Victoria Kent directora general de prisiones en 1931. Porque él creía, como ha comentado también Cristóbal, en la revolución del respeto, que es lo que representa también para nosotros Salvador. Por eso creo que es el mejor candidato posible para recibir este premio. Una persona que trabaja para tender puentes, una persona que trabaja desde unos postulados filosóficos humanistas. Voy a hablar un poquito de tu trayectoria brevemente. Ya vimos todos tus valores y lo capaz que eres, ¿no?, de tender puentes, de ser solidario, de ser transparente durante la pandemia. Horrorizados por el nivel político que había en aquel entonces, os acordaréis de la crispación, de los insultos. Pero ante eso os invito a ver, y os acordáis todos, de sus grandes comparecencias y de sus entrevistas ante los ciudadanos. Serenidad, buenas palabras y espíritu de concordia. Me consta que esta característica ha estado presente a lo largo de tu dilatada experiencia, también lo ha dicho Mercedes. Has estado casi 20 años en política municipal, eso dice mucho. Juan también recuerda mucho que lo que más le gusta ha sido ser alcalde, ha hecho un gran trabajo en Soto del Real. Ha trabajado también en la Generalitat, por supuesto mucho en nuestro partido. Fue alcalde de su ciudad natal durante 10 años, La Roca del Vallès, donde creo que hoy sigue residiendo, al igual que tus padres. En el marco de la política local, que es muy importante y donde los políticos nos sentimos más cerca de los ciudadanos. Si no he visto mal los datos, fuiste alcalde del 95 al 2005, con un pequeño paréntesis ante las elecciones del 99, cuando fuiste desalojado por una moción de censura, pero después, en las elecciones del 99, más tarde, le dieron una sólida mayoría absoluta. Hay algo que en esa localidad, además, no van a olvidar nunca, y fue que Salvador, como alcalde, consiguió el centro de Roca Village, que se abrirá en esa localidad, ¿verdad?, y que nos lo llevará a Mataró. Para los que somos de Madrid es algo así como las Rozas Village, para que nos hagamos una idea. Los que son de Cataluña lo conocerán sin duda, ya que tiene más de 4 millones de visitantes al año y se ha convertido en un motor económico de la región. Todo ello con tu capacidad para llegar a acuerdos. Se ha publicado, y tú me dirás si es verdad o no ahora, que tu estrategia para negociar consiste en lo que llaman en catalán, no sé si lo diré bien, anar fent, es decir, tirar para adelante, así lo diríamos en Madrid, empezar por cosas sencillas y construir acuerdos desde aquí. Quiero concluir, no quiero extenderme mucho más, pero quiero reiterar el honor que supone para mí estar hoy aquí en esta entrega de premios, en esta la que es mía, en nuestra casa aquí en Ferraz, un premio que considero que es muy merecido. Ha sido un acierto haber elegido a Salvador Illa para este premio, un político de larga trayectoria, con unas formas muy distintas de las que vemos actualmente en la actualidad, sobre todo con la derecha, un político de valores cristianos, socialistas y humanistas, que para nada son contradictorios, y un político con una gran proyección, del que la sociedad catalana y española puede esperar mucho y mucho más. Mi más sincera enhorabuena, Salvador, y quiero ahora dar paso a nuestra querida ministra de Defensa, Margarita Robles. Y quiero decir y quiero resaltar, antes de pasarle la palabra, agradecerte tu gran gestión durante la crisis de Afganistán, que fuimos un modelo, gracias sobre todo también a tu trabajo. Me acuerdo además de ver las fotos, ¿no?, en todo lo que supuso el hub, tú recibiendo aviones, y ahora también con la crisis de Ucrania. Eres un ejemplo, ministra, muchas gracias. Necesitamos mujeres fuertes como tú. Para que veas, Mercedes, que yo también tengo que bajar los altavoces. Bueno, lo primero de todo, yo quiero agradecer a Cristianos Socialistas que me hayáis invitado, Cristóbal, porque el premio es para Salvador Illa y para mí poder estar hoy aquí y darle este premio a Salvador. De verdad, de corazón, os lo agradezco mucho porque es un gran premio. Si hay alguien que se lo merece, es sin ninguna duda Salvador. Yo quiero darte las gracias, y gracias con mayúscula. Vivimos aquellos terribles días de la pandemia. Y yo os puedo decir, él no lo dirá nunca, pero yo sí lo puedo decir, que si muchas vidas se salvaron, fue gracias a él, a sus decisiones. A tu temple, Salvador.
Yo recuerdo aquellas reuniones dramáticas donde no había mascarillas, donde la gente se nos moría, donde no sabíamos qué hacer con las personas fallecidas. Y ahí estabas tú, poniendo mucho sentido común, muchas veces como nosotros estábamos nerviosos porque no sabíamos qué hacer, haciéndonos propuestas, siempre con serenidad, con temple. Y yo aprendí mucho de ti en aquel entonces. Aprendí lo que es la eficacia, pero aprendí también lo que es la humildad. En este mundo de la política, lo decía antes María, en el que todo el mundo busca la foto, busca la imagen, busca figurar, Salvador era quien hacía, quien tomaba decisiones, quien sufría, quien era la cabeza visible de las críticas y siempre con una gran humildad, con temple y con seriedad, con muchísima serenidad. Aquellas mañanas que nos reuníamos, donde todos iban cayendo porque uno cogía la COVID, el otro cogía la COVID, Salvador nunca perdió los papeles. Salvador nos animaba a todos, nos daba fuerza. Así que yo creo que este premio es un reconocimiento muy importante, pero yo sé que, como siempre en la historia, España te lo va a agradecer, porque, como decía al principio, has salvado a muchas vidas. Y eso es algo que yo lo digo siempre, allí donde esté, lo diré, que esta pandemia, un trabajo de la sociedad, de los médicos, de las Fuerzas Armadas, que yo siempre hablo de ellos, pero liderados por Salvador Illa. Porque si Salvador Illa no hubiera sido ministro de Sanidad, ninguno de los que estábamos entonces en el Gobierno hubiéramos hecho lo que hemos hecho. Tú eras el fiel consejero del presidente. Tú eras el que nunca perdías los nervios. Tú eras en los momentos más difíciles. Tengo aquella escena que tú tendrás conmigo, cuando aquel investigador de Harvard nos dijo: o todo el mundo se queda en casa o el 80% de la población española va a morir. Y yo, cuando oía aquellos debates jurídicos, fíjate, yo que vengo del mundo del derecho, y decía, pero ¿cómo la gente puede hacer debates jurídicos cuando hablábamos de la vida de las personas? Ahí estabas tú, dándonos el criterio, dándonos la serenidad necesaria. Así que muchísimas gracias. Y yo he aprendido de él en aquellos momentos la humildad, la serenidad, el temple, el poner por delante siempre a los demás, el interés. No dormía, porque no dormía. Yo recuerdo aquellas horas en las que llegaba Salvador y sé que no había dormido, pero él nunca lo iba a decir. Siempre con una sonrisa, con una buena cara, con una preocupación que yo sé que llevaba por dentro, pero que nadie te la notaba. Y yo creo que en estos momentos duros y difíciles que vive la humanidad, en esta guerra tan cruel que estamos viviendo, los valores que representa el cristianismo, los valores que representa Salvador, estoy de acuerdo contigo, María. Yo el otro día fui a un debate de algunos que hablaban en nombre del cristianismo, del catolicismo, y era terrible, daba miedo. Era lo contrario de lo que tiene que ser el cristianismo, porque el cristianismo es respeto, tolerancia, el respeto y la tolerancia que tiene Salvador. El cristianismo es estar con los más débiles, con los más vulnerables, no con los poderosos, y siempre con los más vulnerables, con los que más necesitan, ha estado Salvador. Esos son los auténticos cristianos. Los demás, los que buscan la foto, los que van por ahí alardeando de que son más católicos que nadie, yo, desde luego, huyo de ellos. Yo quiero gente como Salvador Illa. Esos son los verdaderos cristianos. Y ojalá que en estos momentos duros que vive la humanidad, con esta crueldad, con ese terrible masacre que está habiendo, atrocidades, como dicen otros, esas matanzas. Yo, cuando el otro día veía que el arzobispo de la Iglesia ucraniana discutía con el arzobispo de la Iglesia rusa, no me gustaba nada. Eso no puede ser nunca la religión. Eso no puede ser nunca la religión. La religión es lo que representa el Padre Ángel. Es lo que representa Salvador Illa, eso es lo que representa el cristianismo. Así que, Salvador, eres un ejemplo para todos, y lo repetiré en los ámbitos que sea, donde haga falta. Gracias a ti, en España se han salvado muchas vidas. Gracias a ti, y no como otros que hacían negocio, llegaron las mascarillas. Yo esta mañana estaba visitando el Centro Militar de Farmacia, te suena, ¿verdad?, en aquellos entonces, y explicaban cómo conseguimos traer aquellas máquinas para hacer mascarillas. Gracias a ti, Salvador.
Y eso lo diremos siempre. Y espero que este país lo agradezca algún día. Y ya quiero acabar. Yo he vivido prácticamente toda mi vida en Barcelona, en Cataluña. Necesita Cataluña un presidente de la Generalitat como tú. Lo necesita. Yo recuerdo aquellos tiempos de las Olimpiadas, Pascual Maragall, alcalde, después Montilla. Cataluña necesita espacios de debate, de tolerancia, en que catalán es todo el que vive y trabaja en Cataluña, como yo, que venía de la emigración. Esa es la Cataluña que tú representas, porque tú tienes esos valores. Y eso es lo que le hace falta a Cataluña y a España. Así que creo que es imposible haber elegido un mejor premiado. Él, desde luego para mí, en aquellas fechas lo ha sido, y tu humildad que tan importante es, pero tu eficacia, tu gestión, el poner por delante siempre a los demás, quedándote tú atrás. Nunca verían a Salvador el primero para salir en la foto. Todo lo contrario, había que decirle, Salvador, es tu puesto, ese es el mejor ejemplo. Enhorabuena, tenemos que seguir aprendiendo mucho de ti en Cataluña y en España. Así que, de corazón, y sabes que te lo digo de corazón porque lo viví contigo, sufrí contigo y lloramos juntos en aquel entonces. Que esas lágrimas sean ahora el camino para muchos éxitos que te deseo de todo corazón. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Cristóbal, María, ministra, Margarita, Mercedes, Juan, Mercedes, Hanna, Padre Ángel, Isaura. Muchísimas gracias por el premio, en primer lugar, por este reconocimiento, por las palabras. Me siento un poco abrumado, la verdad, por las palabras que me habéis dedicado. Referidas a mi gestión en la pandemia. La pandemia es una cosa muy excepcional, muy terrible, muy extraordinaria, naturalmente no estaba prevista, y que nos ha hecho salir lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y también ha puesto en relieve el carácter colectivo de la labor política de un partido, de la labor de un gobierno, ¿no? Yo fui una cara de esa pandemia, ¿no? Con un papel, de verdad, relevante por la posición que ocupaba en el gobierno, pero fue un trabajo de todos, ¿no? De todo el gobierno, con el presidente a la cabeza, de todos los profesionales sanitarios, de todos los profesionales esenciales del ejército, que hizo tanto y también, ¿no? Del partido, de todos los diputados que nos daban aliento. Fue un trabajo colectivo, ¿no? En que yo, bueno, pues sí, hice la parte que me tocó de la mejor forma que supe y cómo me salió. Probablemente, pues sí, la vida, las distintas etapas de tu vida te van configurando una forma de hacer, ¿no? Y yo siempre he dicho que lo bueno, si es que lo hay, en mí me viene de la época municipal. Esa es la conciencia que yo tengo, ¿no? Porque es una política muy de proximidad, que te lleva muy pegado al terreno, que te obliga a hablar mucho con la gente, a contrastar, ¿no? Muchas gracias también por el trabajo que hacéis desde el Grupo de Cristianos Federales, y me ha hecho muchísima ilusión que me entregara el premio Margarita, ¿no? Me voy a emocionar. Lo que no consiguió la pandemia lo han conseguido tus palabras. Margarita es una mujer muy clara, muy valiente. No es intolerante con la injusticia. Yo la he visto rabiar, la saca de sus casillas la injusticia, ¿no? Y bueno, se generó un hilo con todos los miembros del gabinete, con el presidente por descontado,
y también un hilo muy particular con Margarita. Y me ha hecho mucha ilusión que me entregaras el premio hoy tú, Margarita, ¿no? Bueno, el premio lleva el nombre de Fernando de los Ríos. Todos también habéis hecho referencia a Fernando de los Ríos y al papel de un intelectual con unas ideas socialistas y que tuvo también un papel muy importante en nuestra formación política, ¿no? Ya habéis hablado tú, Cristóbal, de la revolución que él reivindicaba como revolución pendiente, la revolución del respeto, ¿no? Yo creo que esto efectivamente es de mucha actualidad en una atmósfera política que sigue siendo una atmósfera política intolerablemente tensionada en nuestro país, ¿no? Yo creo que es urgente que ayudemos a pasar página de este clima de polarización y de desprecio, ¿no? Que seguramente ha sido la característica de la política en esta segunda década del siglo XXI, ¿no? Lo que se llamaba la política de confrontación, el afirmar tus ideas confrontándolas con las ideas de tus adversarios en lugar de haciendo una afirmación positiva, una explicación serena de cuáles son tu manera de ver las cosas y tus propuestas de futuro, ¿no? Esta tensión excesiva que hay en la política todavía hoy es una amenaza para la democracia, ¿no? Y solo ganan los que han venido a hacer de España un lugar más oscuro y más rencoroso, ¿no? Y por tanto quiero aprovechar el nombre del premio que me otorgáis hoy, el nombre del premio de Fernando de los Ríos, para reivindicar e invitar a trabajar en esta revolución del respeto, ¿no? Quienes creemos e intentamos trabajar en la buena política sabemos que solo respetándonos los unos a los otros, los políticos de un color con los políticos de otro color, podemos respetar a la ciudadanía y ocuparnos de lo que realmente le concierne a la gente, le preocupa a la gente, y no de las pequeñas disputas más políticas, ¿no? Y yo milito en el PSC, en el socialismo democrático, pero sobre todo milito en el diálogo, en la política del diálogo, ¿no? No entiendo otra forma de hacer política en un espacio democrático que no sea el diálogo, ¿no? Y precisamente el respeto es la condición necesaria para que el diálogo sea un diálogo sincero, honesto, transparente y constructivo, ¿no? Esto nace de las convicciones de cada quien, en mi caso de mis convicciones, pero también nace de la certeza de lo que hemos hecho en el ámbito de la política municipal, pero más recientemente, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? En la mayor en 100 años, ¿no? Y hemos visto que efectivamente, pues, estableciendo dinámicas de cooperación en lugar de dinámicas de competición, pues, ¿a dónde ha llegado la ciencia, no? Hemos conseguido, en una cooperación de la ciencia con la industria, fabricar o conseguir varias vacunas en menos de un año, cuando lo normal era que fuera un trabajo de años, ¿no? O hemos conseguido, en un ámbito ya más de decisión política, pues, por ejemplo, que en nuestro país, en septiembre de 2020, se pudiera recuperar la educación presencial, como en otras partes del mundo no se puede hacer. Lo hicimos juntos, dialogando con las comunidades autónomas, perfeccionando las posiciones iniciales, ¿no? O, por ejemplo, el diálogo que también se está practicando en Cataluña y que nos ayuda a salir de un bucle que no nos llevaba a ninguna parte y que, bueno, afortunadamente estamos empezando a salir de esto, y no me canso además de reivindicar no solo un diálogo del Gobierno de Cataluña con el Gobierno de España en los ámbitos legalmente previstos para ello, sino también un diálogo entre catalanes, ¿no? Un diálogo entre catalanes que es absolutamente imprescindible, ¿no? Y un diálogo y un respeto que también tenemos que poner en práctica y en función para poder salir también de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? De este terrible ataque a los valores de Europa que se produce en suelo ucraniano por el autócrata Putin, ¿no? Quiero hacer también algunas referencias adicionales a Fernando de los Ríos y a su pensamiento, ¿no? En primer lugar, para reivindicar su humanismo y la distinción del humanismo que él defendía y explicaba en contraposición con el individualismo, ¿no? El humanismo tiene un carácter universal y colectivo y vincula el bienestar individual, lo hace depender del bienestar de toda la comunidad, de la colectividad, ¿no? Esto es de mucha actualidad hoy, ¿no? En momentos, insisto, duros de ataque a los valores de Europa, que tiene un precio para todos
un precio que hemos de estar dispuestos a asumir y a repartir equitativamente entre todos, no solamente entre una parte de la sociedad, ¿no? Un humanismo, por tanto, muy necesario y muy vigente, de raíz cristiana, ¿no? Y un humanismo que se distingue también de un capitalismo malentendido, ese que nos llevó desbocado a la gran recesión de 2008, que es el factor explicativo más importante, a mi juicio, de la segunda década del siglo XXI, la época de los populismos y de la política de la confrontación, ¿no? Decía Fernando de los Ríos que es consustancial al capitalismo su indiferencia, cuando no su hostilidad, a lo humano, al fenómeno humano, ¿no? A lo que es el hombre, la persona, ¿no? Queremos un humanismo que se contraponga a este capitalismo absolutamente deshumanizado, sin rostro humano, que no vea personas, sino que vea recursos para generar riquezas simplemente, ¿no? Un tercer elemento que quiero recuperar de Fernando, del pensamiento, porque me parece que esta actualidad de Fernando de los Ríos, es su defensa de la democracia liberal, esa que está amenazada, esa que está atacada hoy en Europa, ¿no? Y por tanto hacer y sumarme a la vehemente crítica a los autoritarismos que hacía Fernando de los Ríos, ¿no? Que la democracia liberal es la expresión serena del respeto a la voluntad colectiva y a la conciencia individual, ¿no? Eso es lo que tenemos en Europa, ese espacio que reúne generación de prosperidad en un régimen de libertad, en unas democracias liberales, todo lo contrario a estos autoritarismos que nos están atacando hoy, ¿no? Y finalmente, la idea también de la necesidad de instituciones. Quizás una de las lecciones más importantes de la pandemia, la necesidad de tener instituciones públicas que funcionen, ¿no? Que puedan ser la síntesis de lo que es la voluntad popular, ¿no? Que se rigen, claro, como va a ser de otra forma, Margarita, pues por el respeto del marco de la convivencia definido por nuestras leyes, ¿no? Nuestras leyes que ordenan nuestra convivencia, ¿no? Eso sí, esto se ha puesto en riesgo en Cataluña de una forma muy clara en la última década, ¿no? Y eso ha habido que defenderlo, serenamente, con tenacidad, pero ha habido que defenderlo. No hay libertad posible sin instituciones fuertes, sin instituciones que se rijan por un marco de convivencia, ¿no? Cuán actual es el pensamiento de Fernando de los Ríos, y bueno, qué ilusión me hace pues que me honréis con este premio, ¿no? Un premio que además me permite reivindicar, sin aspavientos, pero tampoco sin escondernos de nada, dos cosas que son muy consustanciales a mi persona, que son la vocación política que tengo y mi convicción cristiana, ¿no? Yo no sé si esto está muy de moda, si se lleva mucho, pero sí, me siento muy honrado que con este premio también se distingan dos características que al menos son una parte, entiendo yo, muy sustancial de mi forma de ser. Mi vocación política, entendida como un servicio público, y mis convicciones cristianas, de las que no alardeo, pero que tampoco escondo, ¿no? Y quiero acabar con un mensaje final, ¿no? Y es un mensaje contra el miedo. No hay que tener miedo, ¿eh? Yo quiero deciros a todas y a todos, no tengamos miedo. No tengamos miedo a la verdad, aunque duela, aunque sea difícil de asumir. Contémosle a la gente la verdad. No tengamos miedo a las dificultades, que siempre las hay y las seguirá habiendo, pero que hay que afrontarlas mirándolas de frente. No tengamos miedo a los problemas. Cada día solucionamos algunos, ¿verdad, Margarita? Pero se presentan después de la pandemia, la repatriación de los refugiados, después el volcán y ahora la guerra en Ucrania, ¿no? No tengamos miedo a los ataques de los que seamos objeto y tampoco los respondamos con tranquilidad y con serenidad. No tengamos miedo a ir contracorriente, que a veces hay que ir contracorriente. Queramos estar en paz con nuestras convicciones, con nuestros valores, y a veces en la política ese seguidismo a lo que dicen las mayorías no siempre es conveniente. A veces toca ir contracorriente, hay que ir contracorriente, lo correcto es ir contracorriente, ¿no? Y no tengamos miedo a mantener nuestro estilo de hacer las cosas. Efectivamente, yo coincido con lo que habéis dicho muchos de vosotros, de que
las formas importan, y mucho en democracia, ¿no? Por tanto, tengamos nuestro estilo, nuestra forma de hacer, y no caigamos en estos mimetismos en los que a veces nos quieren llevar algunos, ¿no? Y no le tengamos miedo al futuro. Y lo digo hoy, plenamente consciente de que hemos pasado unos años muy difíciles y de que estamos ante incertezas de cómo van a acabar las cosas en Europa, pero no le tengamos miedo al futuro. Nosotros formamos parte de una comunidad, un espacio público de 450 millones de habitantes, 27 estados, que yo creo que, igual es por accidente histórico, no lo sé, pero reúne 3 características que no se han dado jamás en la historia antes, que yo conozca al menos, ni se dan en otras partes del mundo. Estamos en un espacio de 450 millones de habitantes que genera riqueza, que genera prosperidad. Esto no ocurre en Corea del Norte, esto no ocurre en Cuba. Hay partes del mundo donde no se genera prosperidad. Algunas generan más, pero aquí se genera prosperidad. Se hace en un régimen de libertad. Es perfectible, claro, siempre, y nos esforzamos en perfeccionar, pero un régimen de libertad. Y se hace, y esto es lo que nos diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, con un estado del bienestar, con un respeto a la persona humana. Bueno, esto caracteriza a Europa. No tengamos miedo al futuro, aunque soy consciente que lo digo en un momento en que estos valores están amenazados. Muchísimas gracias de todo corazón y siempre, siempre, siempre a vuestro servicio y a vuestra disposición. Muchas gracias.